Capítulo 2. Solo en la noche. Al lado mismo de la ermita estaba la casa de los hermanos. Si se podía llamar casa a una cabana construida de terra apisonada y cubierta de ramas. 5 o 6 personas bastaban para llenarla. La luz entraba escasamente por una estrecha abertura hecha en la pared. El suelo era roca desnuda. Por todo mobiliario, un banco de piedra y una gran cruz de nogal negra que colgaba de la pared. En una esquina unas piedras grandes hacían de lograr. La cabana era a la vez cocina, refectorio y lugar de reunión, pero los hermanos no dormían allí. Su celda se encontraba un poco más allá en la ladera abrupta de la montaña. Estaban formadas por grutas naturales bastante profundas, a las que se llegaban por un medio de un monte de rocas. Para dar con esos agujeros de sombra en la muralla hacía falta hacer semejante a la ganusa, ágil, ligeira área, porque en algún sitio la pendiente caía a pico sobre el barranco. La llegada de Francesco y León a la ermita de cambio nada la vida de los hermanos. Era una vida completamente simples. Allá arriba se seguía la regla que Francisco había dado no hacía mucho, especialmente para las ermitas. Los que quieran vivir como religiosos en las ermitas, ha escrito Francisco, vivirán 3, 4 juntos a solo sumo. 2 se ocuparam de las cosas materiales y procuran los alimentos necesarios para todos. Serán como madres y considerarán a los otros como sus hijos. Llevaron la vida de Marta, mientras que los otros 2 no harán otra cosa que rezar hasta el momento en que cambien las funciones. Así, por turno, los hermanos se encargaban del cuidado material de la comunidad, mientras que los otros se daban libremente a la oración. En este sitio salvaje y escarpado, en que para ir a cualquier sitio había de hacer subidas difíciles y bajadas, el penitente peligrosas, el cuerpo mismo estaban sometido a una disciplina de aligeramiento y de purificación, y se hacía dócil al espíritu. Para vivir esta vida de oración era necesario tener un temperamento de jugar y de acrobata. No tiene miedo de caminar con las manos ni rozarse los vestidos en la roca áspera. Esta acrobacia en el pensamiento de Francisco era una manera de alabar a Dios y también una gran sabiduría. Y el cuerpo y alma asociados estrechamente participaban en
un solo impulso y volvían a encontrar su unidad en la paz verdadera del Espíritu. Sin comodidad ni brillo, esta vida no toleraba artifícios. El hombre se veía obligado a reencontrar su verdad. Se hacía sobrio de palabras y de gestos. Sus mismos sentimientos se apaciguaban y se hacían más simples. No a fuerza de lectura y de repliegamiento sobre sí, sino por esta santa y áspera obediencia a las cosas que obliga la pobreza cuando se acepta en todo su rigor. Era una escuela ruda. El hombre aprendía a sentir en ella de una manera nueva, mucho más simple, mucho más real. Los únicos libros conocidos en la ermita eran los de la liturgia, el misal, el libro de las horas canónicas, mas aún no había más que un solo ejemplar de hechos libros para todos los hermanos. Pero la palabra de Dios que estaba escrita en ellos encontraba aquí todo su sentido y de algún modo su frescura original. No se la forzaba a turbana por un montón de otra lectura. Nada ayuda a saborear ni a comprender tanto la palabra de salvación como vivirla uno mismo hasta el límite. Solamente cuando uno se ha expuesto a todas las intemperies se da cuenta verdaderamente de lo que es un techo. Y lo mismo cuando se vive lejos de todo apoyo humano y de todo lo que da actualmente a la experiencia una apariencia de solidez. Se encuentra la verdad de estas palabras. Mi roca, mi fortaleza eres tú. Porque entonces el hombre puede ver sin miedo que su existencia tiembla como el tallo frágil de una orquídea silvestre en el borde de la roca por encima del abismo. Cuando a la caída de la tarde, reunidos en la capilla, los hermanos recitaban en completas el versículo guárdanos, Señor, con la pupila de tus ojos. Sabían que decían algo muy real. Todas estas fórmulas tenían para ellos el sabor de las cosas reales y no estaban Dios por un lado y la realidad por otro. Dios mismo era real, en el corazón mismo de las cosas reales. Francisco había probado muchas veces lo bienhechora que era esta vida de soldado. Ya habían pasado muchos días desde su llegada en la ermita, pero esa vez la paz no volvía a su alma. Por la mañana, muy tempranito, oía la misa que decía el hermano León. Después se retiraba a la soledad. Allí arroba largamente y lo hacía en medio de gran angustia. Le parecía entonces que Dios se había alejado de él y llegaba
a preguntar si no había presumido de sus fuerzas en algún momento, recurría a la oración de los salmos para expresar su tristeza. Alejado de mí a mis amigos, decía Dios. Yo soy un extranjero para mis hermanos. Mis ojos se consumen en el sufrimiento. Tiendo hacia ti mis manos, porque rechaces mi alma, porque me escondes tu rostro. Estoy cargado de terror, estoy turbado. Pero su plegaria se hacía más viva todavía cuando recitaba este versículo. Enséñame tus caminos, oh Dios, oh Eterno. En esta súplica, derramaba por toda su alma. Derramaba por toda su alma. Expresaba con ella su deseo vehemente de conocer la voluntad de Dios sobre él. Ya no sabía lo que Dios quería de él y se preguntaba con angustia qué debía hacer para serle agradable. Desde su condición no había cesado de tender hacia el bien. Creía que se había dejado conducir por Dios y había tropezado con el fracaso. Al seguir la pobreza y la humildad del Señor Jesucristo, no había buscado otra cosa que la paz y el bien, y solo sobrepasos había llaminado la cizaña y cada vez se extendía más. Muchas veces su oración se prolongaba hasta muy tarde, hasta la noche. Una tarde que estaba así rezando, estalló una gran tormenta. Ya había caído la noche. Una noche pesada y oscura que se iluminaba de repente con gran relámpago deslumbrante. A lejos el trueno gruñía sordamente. Poco a poco los estallidos se acercaban y enseguida la tempestad estalló con toda su fuerza encima mismo de las ermitas. Cada detonación parecía con el choque de un enorme carnero contra la montaña. Se oía primeramente en lo más alto del cielo un ruido estridente y rápido, como una tela que se desgarra de un solo golpe. Después era como un crujido espantoso, cuyo ruido estremecía toda la montaña. Parecía entonces que lo que acababa de caer del cielo continuaba su estrépito bajo la tierra y se arrastraba, haciendo temblar todas las cosas. Solo en la noche Francisco temblaba también. Pero no era con ese miedo que tienen los hombres cuando sienten su vida amenazada. Temblaba por no conocer los designios de Dios sobre su vida. Se preguntaba qué era lo que Dios quería de él y temía no oír su voz. Esa tarde la voz de Dios estaba en la tormenta, pero hacía falta saber oír. Francisco escuchaba.
E que decía esa voz poderosa que bramaba la noche entrecortada de luz. Clamaba la vanidad de todas las cosas de este mundo. Afirmaba que toda carne es como hierba de los campos, que florece por la mañana y el mismo día se seca por un viento abrasador. E la voz volvía a empresar a los ellos el mismo tema, pero en un tono más grave y más sordo, en un rodar prolongado que iba a perderse detrás de las grandes montañas. ¿Y qué decía esta voz? Que la gloria de Dios se rodea es terrible y que nadie puede verla si primeramente no muere y no pasa a través del agua del fuego. El fuego caía del cielo, pero ahora se mezclaban el agua con fuego. Primero gruesas gotas esparcidas, después una lluvia a cántaro espesa torrencial que cayendo sobre las rocas rebotaba y chorreaba por toda parte hasta el barranco, que reventaba del agua. Todo esto caía sobre la montaña con un inmenso bautismo, como una invitación y una gran purificación. Francisco contemplaba y escuchaba, estaba inmóvil al abrigo de una roca. No tenía otra cosa a hacer que mirar y escuchar. No era momento de ir por el mundo y predicar el evangelio a las turbas, ni tampoco se reunir a los hermanos para hablarles. No se trata de hacer nada, sino solamente de estar allí con la montaña misma, sin moverse, sin rechistar. En la noche pesada cortada por relámpagos, enteramente ocupado en recibir el agua y el fuego del cielo y en dejar purificar. Esta voz era misteriosa y difícil de oír. La lluvia había parado. Un viento fresco soplaba sobre la montaña. En el cielo, le llama y pálida, las estrellas temblaban y parecía a cada instante que el viento iba a apagarlas. La noche seguía oscura, muy oscura. No se distinguían las cosas. Eso árbol o aquella roca, bien desconocidos, no eran más que masas informes que se confundían con la oscuridad en recortarse habitual de las cosas. Se había borrado y dejaba que la mirada se perdiera en un espacio oscuro y sin fondo. Es duro aceptar ese borrache de las cosas y sostener frente a frente con lo que parece ser la nada. Es duro permanecer despierto en medio de este vacío oscuro en que no solamente todos los seres familiares han
perder de su brillo, su voz y hasta su nombre, sino en que hasta la misma presencia divina parecía haber huido. Francisco había deseado la pobreza. Se había desposado con ella, como decía él. En este momento de su experiencia, él era pobre, dolorosamente pobre, mas allá de todo lo que había podido sonar. No había mucho cuando se retiraba a esta montaña. Todo le hablaba de Dios y de su grandeza. Esta naturaleza salvaje de la penetraba del sentimiento de la majestad divina. No tenía más que dejar llevar por ella. Ahora era la hora del refugio. Estaba allí oprimido, jadeante, con un pez echado fuera del agua. Capítulo 3, la última estrella. Algum tempo depois, chegou a la ermida del hermano Ángel. Su llegada era completamente inesperada. El hermano explicó que venía de parte de la hermana Clara a pedir a Francisco que fuera, por favor, a verla. Tenía, decía ella, una necesidad grandísima. Clara se había guardado bien de precisar más. En realidad, si en este momento deseaba tanto volver a ver a Francisco, era porque desde el fondo de su monasterio de San Damián veía lo que pasaba en el alma del Padre. Le había dicho que se había retirado de la montaña para descansar, pero ella tardó muy poco en comprender que se trataba de una cosa bien distinta. Conocía los sentimientos de Francisco y las preocupaciones tan grandes que le acusaban una fracción importante de la comunidad de hermanos. Algo en ella le había advertido que el corazón de Francisco estaba profundamente triste. Cuando Francisco oyó pronunciar el nombre de Clara, sus ojos se iluminaron de repente, pero se apagaron casi enseguida como un relámpago en la noche. Acababa de evocar en ese instante los días más viejos de su vida. El nombre de Clara estaba asociado en su espíritu a un tiempo gozoso, luminoso, cuando ningún equívoco empañaba todavía el brillo del ideal evangélico que el Señor mismo le había revelado. Mejor que nadie, Clara había percibido el esplendor oculto de esta forma de vida y se había dejado irradiar. Lo que había venido a buscar todavía adolescente junto a Francisco. Ella, que descendía de la noble familia de los Ofranduzzi, era realmente la pura simplicidad del Evangelio. Francisco entonces la había consagrado al Señor, y Clara había permanecido fiel a la santa pobreza.
Bendito sea el Señor por nuestra hermana Clara, exclamó Francisco al oír hermano André. Pero tuvo enseguida deseo de añadir: malditos sean los que desbaratan y destruyen lo que tú, Señor, has edificado, y no dejas de edificar por los santos hermanos de esta orden. Pero se calló. A quienes se refería no estaban allí para escucharlo, y además le hacía demasiado daño el maldición. Se contentó con decir al hermano Ángel: vuelve a nuestra hermana Clara y dile que en este momento no estoy en estado de ir a verla, que por favor me disculpe, que la bendigo tanto y más de lo que puedo. Pero algunos días más tarde, Francisco sintió como una pena, y para mostrar a Clara que no olvidaba y que era sensible a su gesto, le mandó al hermano León. Cuando Clara vio venir al hermano León, se apresuró a preguntarle: ¿cómo está nuestro padre? Nuestro padre, respondió León, sigue sufriendo mucho de los ojos y también del estómago y del hígado. Pero la que está enferma sobre todo es su alma. Y calló un instante, después continuó: nuestro padre ha perdido la alegría, toda la alegría. Nos dice es mismo que su alma está amarga. Así, los que traicionan su ideal, supieron el daño que le hacen, ponen su vida misma en peligro. Si nuestro padre está en peligro, dijo Clara, pero la mano de Dios no lo ha dejado. Es ella la que le conduce. Seguramente Dios quiere purificarlo con el ojo en el Cristo, y nos lo devolverá más resplandeciente que el sol, no lo dudo. El amanecer de Dios en su alma es más cierto que el de la aurora sobre la tierra. Pero nosotros tenemos que rodearle y sostenerle en esa prueba terrible, para que la amargura no eche raíces en su corazón. No basta que el gran germine del fruto. Es preciso velar para que el fruto no sea amargo. La amargura estropea toda madurez. Ese es el gusano roedor. Allí está el peligro, hermano León. Yo creo que si nuestro padre pudiera venir aquí a pasar unos días, le haría mucho bien. Haz todo lo posible para decidirle a salir de su soledad. De vuelta a la ermita, el hermano León fue inmediatamente a ver Francisco. Lo encontró sentado junto al oratorio y le hizo saber con mucha insistencia la petición de Clara.
Nuestra hermana Clara reza por mí y es lo esencial. Le responde dulcemente Francisco. No tiene necesidad de ver mi rostro en este momento. No vería en él más que sombras y tristeza. Sí, padre, respondió León, pero ella podría quizá volver a traer un poquito de claridad. Lo contrario es lo que hay que tener, replicó Francisco. Tengo miedo de esta turbación y oscuridad en su alma. Tú no sabes, León, qué pensamientos me agitan. Algunas veces me obsesiona la idea de que hubiese hecho mejor quedado-me en el comercio de mi padre, haberse casado y haber tenido niños como todo el mundo. Y una voz me repite incansablemente que no es tarde todavía para hacerlo. ¿Crees que puedo ir a nuestra hermana Clara con toda idea en la cabeza? Son ideas en el aire, dijo León, que trotan en tu cabeza, pero no tienen ningún poder sobre ti. No eres capaz de ser conmovido y arrastrado por tales ideas. Pues bien, desenganate, aseguró Francisco. Soy capaz. Puedo muy bien todavía tener hijos y hijas. ¿Qué dices, padre? Exclamó León. Nada más que la verdad, dijo Francisco. ¿Por qué extrañas? Porque te tengo por un santo, respondió León. Solo Dios es santo, replicó Francisco. Y yo no soy más que un pecador. Lo oídes, hermano León, un vil pecador. Solo me queda una cosa en mi noche. Es la inmensa piedad de mi Dios. No, yo no puedo dudar de la inmensa piedad de mi Dios. Pide solamente, hermano León, para que mi tinieblas no se apaguen a mis ojos esta última estrella. Francisco se calló. Y al cabo de un momento se levantó y se hundió solo en el bosque. León le seguía con los ojos. Francisco solozaba. Capítulo 4. El gemido de un pobre. Alguns dias mais tarde, después de haber estado rezando en el bosque según su costumbre, Francisco encontró en la ermita un hermano joven que le esperaba. Era un hermano lego, venido expresamente para pedirle un permiso. A este hermano le gustaban mucho los libros y quería que el padre le permitiera tener algunos. Especialmente deseaba poseer algún salterio.
Su piedad ganaría, explicaba él, si podía dispone libremente de estos libros. Tenía ya el permiso de su ministro, pero le gustaría tanto obtener del Francisco. Francisco escuchaba al hermano exponer su demanda. Veía mucho más ellos de lo que él decía. Las palabras del hermano resonaban en sus oídos con un eco. Le parecía oír las palabras de algunos ministros de su orden deslumbrados por el prestigio de los libros de la ciencia. No le había pedido uno de ellos hacía poco permiso para guardar para su uso toda una colección de libros magníficos y vistosos. Bajo pretexto de piedad se estaba pues a punto de desviar a los hermanos y la humanidad y simplicidad de su vocación. Pero no bastaba eso. Los inovadores querían que el Francisco diera su aprobación, la autorización que diese a este hermano sería evidentemente explotada por los ministros. Verdaderamente era demasiado. Francisco sintió que le subía una cólera violenta, pero se tensó y se contuvo. Hubiera querido estar a 1000 leguas de allí. Lejos de la mirada de este hermano que esperaba y espiaba sus reacciones. De repente le saltó una idea. ¿Quieres un salterio? Gritó. Espera, voy a buscarte uno. Saltó hacia la cocina de la Hermina, entró dentro, metió la mano en el lugar apagado y cogió un punado de ceniza y volvió corriendo al hermano. Aquí tienes un salterio, dijo, y al decirlo le frotó la cabeza con la ceniza. El hermano no esperaba eso. Sorprendido y confuso, no sabía qué pensar, ni qué decir. Manifestante no comprendía nada. Se quedó allí con la cabeza baja, silencioso. Francisco mismo, una vez pasada su primera reacción, se encontró desarmado ante este silencio. Acababa de hablarle en un lenguaje rudo, demasiado rudo, seguramente hubiera querido ahora explicarle por qué había obrado así, decirle despacio y claro todo lo que pensaba. Decirle que no tenía nada contra la ciencia ni contra la propiedad en general, pero que sabía el hijo del rico mercader de tejido de Asís lo difícil que es poseer algo y según siendo amigo de todos los hombres y sobre todo el amigo de Jesucristo, que allí donde cada uno se esfuerza en hacer un bien y sea
acabando la verdadera comunidad de hermanos y de amigos. Y que no se podrá nunca hacer que el hombre que tiene algunos dientes a la vista no tome espontáneamente una actitud defensiva con respecto a los otros hombres. Eso es lo que había explicado en otro tiempo al obispo de Asís, que se asombraban de la excesiva pobreza de los hermanos. Señor obispo, le había dicho entonces, si tenemos posesiones, no harán falta armas para defenderlas. El obispo lo había comprendido, lo había por experiencia. Demasiado a menudo entonces los hombres de iglesia tenían que hacerse hombres de armas para defender sus bienes y sus derechos. Pero ¿qué generación tenía todo esto con el salterio en manos de un novicio? Francisco veía bien que a los ojos de este hermanito todas estas explicaciones tenían que parecer sin proporción de su demanda, sin proporción y por tanto ininteligible. Nunca se había sentido tan impotente como en este momento. Cuando tengas el salterio, dijo por fin al hermano, con esperanza de hacerle comprender a pesar de todo. ¿Qué harás con él? Irás a sentarte en un sitio, en un trono con un gran prelado y dirás a tus hermanos, tráeme el salterio. Al hermano sonrió con una sonrisa molesta. Veía el alcance de la advertencia de Francisco. Este acababa de expresarle con humor la tragedia del poseer, tal como él la veía. Todas nuestras relaciones humanas falseadas, corrompidas, reducidas a relación de dueño y de siervo de causa grave. A causa de los bienes que creemos poseer y que no era necesario tener mucho para comprenderse como dueño. Eso era grave, demasiado grave para que se pudiera sonreír. Pero Francisco no tenía ante él más que a un niño, un pobre niño que no podía comprender cosas graves, pero a quien sin embargo era preciso tratar de salvar. Se sintió lleno de una inmensa piedad por él. Lo cogió materialmente por el brazo y lo llevó tanto a una roca en la que se sentaron los dos. Escucha, hermano, le dijo, voy a confiarte una cosa. Cuando yo era más joven, también fui tentado por los libros. Me hubieran gustado tenerlos. Pensaba entonces que me darían la sabiduría. Pero mira, todos los libros del mundo son incapaces de dar la sabiduría. Es preciso no confundir la ciencia con la sabiduría. El demonio supo en otro tiempo las cosas celestes y conoce ahora más cosas terrestres que todos los hombres del mundo. En la hora de la prueba,
en la tentación, en la tristeza, no son los que pueden venir a ayudarnos, sino simplemente la pasión del Señor Jesucristo. Francisco se calló un instante. Después, dolorosamente añadió: ahora, yo sea Jesús, pobre y crucificado, esto me basta. Este pensamiento lo absorbió de repente todo entero. Permaneció allí abismado con sus ojos cerrados, completamente extraño a lo que podía pasar alrededor de él. Cuando después de bastante tiempo volvió en sí, se dio cuenta con espanto de que estaba solo. El hermano le había dejado y se había marchado. Los días pasaban. A los ojos de Francisco se hacía cada vez más sombrío. Había llegado el otoño. El viento arrancaba a los árboles sus hojas amarillas y a la luz del sol, como una nube de mariposas. Después, poco a poco, el bosque perdió su brillo. Entre los árboles desnudos, solo los altos pinos hacía todavía aquí y allá manchas oscuras de verde. Enseguida los primeros fríos se hicieron sentir, anunciando que el invierno estaba cerca. Y una mañana de diciembre la ermita desportó cubierta de nieve. La decoración cambiaba, pero para Francisco el tiempo parecía haber separado. Al de él se había quebrado frío. Los días y las estaciones seguían su ronda, pero él ya no estaba en el momento de las cosas y los seres. Vivía fuera del tiempo, como se le había visto irse por los dorados senderos del otoño. Se vio igualmente deslizarse con una sombra sobre la nieve recién caída, siempre persiguiendo una paz que le ayuda. Francisco pasaba así horas largas, lejos de la mirada de los hermanos. Rezaba, pero no era como en otro tiempo, en las iglesias del campo de Asís, de San Damián o la Porciúncula. Cristo no se animaba a sus ojos. En vez de eso, un vacío enorme. Se preguntaba lo que tenía que hacer. Dejar la ermita y volver en medio de los hermanos. Pero entonces, ¿cómo ocultar su tristeza y su angustia? ¿Y qué iba a decirles? Permanecer en la soledad. Pero no era eso abandonar a los que el Señor le había confiado. Él se sentía responsable por cada uno de sus hijos. Y cuántos iban a turbarse, a desorientarse, a desviarse quizá para siempre de su vocación por su silencio y su abandono. Por momentos sentía
En él surgir una profunda cólera contra todos los que querían arrancarle a sus hijos. Después llegaba a dudar de sí mismo, se reprochaba sus faltas, sus orgulhos, sobre todo. Y mientras que Francisco se abismaba hacia ante Dios en la soledad, las horas pasaban. Muchas veces se olvidaba de la comida. Llegaba tarde a los oficios de la pequeña comunidad. Los hermanos habían tomado la costumbre de no esperarle. Se había convencido así. La tristeza en que estaba sumergido su padre les hundía. Y sin embargo, cuando él se encontraba en medio de ellos, se esforzaba en no dejar aparecer los sentimientos profundos que le torturaban. Se mostraba afable, atento a cada uno de ellos y de una bondad exquisita. Tenía siempre una palabra para el hermano que volvía de pedir en las cochas de la montaña, pero no podía ocultar sus ojos enrojecidos en carne viva por lágrimas, ni tampoco su delgadez extrema. A los ojos de todos se morían. Un día mucho frío, León salió a buscarle en la nieve. Le encontró de rodillas sobre la roca, con la que parecía haberse fundido. Estaba como petrificado. Al lado un gran pino cubierto de nieve y escarcha tendía hacia el cielo sus enormes ramas de agujas brillantes. Parecía un gigantesco candelabro de planta maciza. León levantó a Francisco dulcemente, se puso a llevarlo hacia la ermita, sosteniéndolo por el brazo como un pobre niño perdido. En algunos sitios resbalaron pedazos de nieve de las ramas altas y caían con un polvo blanco. Un frío glacial estrechaba duramente todas las cosas. Se oía en el silencio crujir a los árboles bajo la mordedura del hierro. Un pálido sol de invierno echaba sus rayos oblicuos sobre la nieve y la hacía resplandeciente. Esta reverberación cegaba al Francisco. Sus ojos enfermos no podían sostener este brillo. Era como un pájaro nocturno que, caído de sus escondrijos, se encontraba deslumbrado por la luz del día. León condujo a Francisco a la cabana, en donde los hermanos habían encendido un fuego. Francisco se sentó delante del hogar, cruzó las manos sobre las rodillas y permaneció así mucho tiempo, contemplando el fuego. No decía nada. A veces un escalofrío le sacudía todos los miembros. Cuando a llama no era demasiado viva, seguía
con los ojos todos los movimientos. Miraba cómo cogía de un extremo a otro de los tizones, se elevaba, bailaba y después se acostaba y enrollaba alrededor de la rama hasta casi apagarse, y pues se volvía a lanzar, crepitando súbitamente en una nube de chispas. Después León echaba en el fuego un puñado de ramitas secas para reanimarlo. La llama se elevaba clara, completamente blanca. Francisco cerraba los ojos para evitar el deslumbramiento y ponía las manos de pantallas. León le hablaba dulcemente. Eran palabras completamente simples y triviales, como se dice a un niño enfermo. Francisco escuchaba y sonreía. Se sentía muy agotado, incapaz de ningún esfuerzo. Permanecía inmóvil, con la mirada perdida y el fuego de la chimenea. La llama bajaba lentamente, se dividía en una multitud de llamitas azules, verdes, rojas y naranjas que brillaban alrededor del leño. No envolvían y no lamían por todas partes, con débil crepitar quejoso. Afuera el viento silbaba y soplaba en ráfagas. Se oía al bosque temblar y gemir bajo su soplo. Francisco, antes este pobre fuego, meditaba. Antes, cuando los hermanos iban por ramas al bosque, les recomendaban que no cogieran las cepas para dejarles esperanza de reverdecer. Ahora preguntaba ansiosamente si la cepa había sido bastante perdonada y si un día iba a poder volver a brotar. Paz e bem.